Buenas tardes. Nuestro grupo de exposición se conforma por Liliana Andrea Rincón, María del Pilar Montoya, Emelín Paola Calderón y yo, Melissa Font. Pertenecemos al grupo número 106 y vamos a hablar sobre el sector campesino. Las preguntas que me correspondieron a mí fueron las siguientes. Primera, ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Desde mi punto de vista, considero que el sector campesino es uno de los sectores más importantes, puesto que gracias a ellos podemos consumir alimentos completamente de origen natural, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por otro lado, el sector campesino se ha visto afectado de diferentes formas y por varios actores, como el gobierno, el abandono que hay por parte del gobierno y del Estado, la brecha social que hay entre el campo y la ciudad, la desigualdad, sobre todo la violencia que hay en estos momentos y que ha habido siempre en Colombia por diferentes grupos armados. Y esto sin contar la reforma de las políticas agrarias en donde privatizan semillas y de esta forma afectan la economía de ellos, y no solamente de ellos, de todo el país. Entonces, me parece muy importante enseñar, visibilizar la problemática que hay. Y creo que la solución de esto es que todos lo apoyemos, tanto el gobierno como nosotros, los ciudadanos. La otra pregunta es, ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y la democracia en Colombia? Para responder esta pregunta hay que entender que la política y la democracia aquí en Colombia es un poco difícil, puesto que lo afectan diferentes integrantes como o factores externos e internos. Internos como los que acaba de nombrar, los grupos armados, el gobierno, entre otros. Por otro lado, por lo que los campesinos luchan es por la libertad de productos, por su territorio, porque no les vulneren los derechos básicos como agua, luz, internet, ya que es una herramienta muy importante hoy en día. Tampoco tienen un representante político y real en donde defiendan sus derechos para tener respuestas concretas y que sí sean concisas. Como conclusión, puedo dar que el sector campesino siempre se ha visto afectado, siempre. Y a pesar de que han luchado por diferentes motivos, como los que acabo de nombrar, nunca han sido escuchados. De hecho, ellos tienen que luchar aquí en la ciudad, tienen que hacerse escuchar de diferentes formas y sin embargo no lo hacen. Es como si no existieran. Así que todos deberíamos apoyar a nuestro sector campesino porque también pertenecen a nosotros. Muchas gracias. Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Emelín Paola Calderón Durán. El día de hoy vengo a dar respuesta a los siguientes interrogantes. Bueno, ¿por qué el periodo de tiempos que ha delimitado permite una mayor comprensión de las luchas del sector social seleccionado? Bueno, como hemos nombrado, el sector campesino en Colombia se ha visto involucrado en mucha violencia en sí, pues más que todo por la apropiación de tierras. Pues es así como entre los años de 1949 a 1957 la violencia pues expulsó todo tipo de propietarios, promovió la apertura de nuevas tierras pues para huir de sus efectos y dejó cerca de 300.000 víctimas. Pues en sí, este límite de tiempo nos permite ver cómo los campesinos lucharon, pues primero que todo para que se le fueran devueltas sus tierras, para evitar tantos desplazamientos de sus propias tierras y también para que sus derechos dejaran de ser vulnerados. Pues incluso se puede ver que pues tras de los 50 años aún persiste este tipo de problema. En sí se ha visto mucho desplazamiento forzado de la población rural que en sí el Estado hasta el día de hoy no ha logrado detener. La siguiente pregunta es que ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Bueno, en los llanos orientales, durante la primera ola de violencia, las acciones se presentaron en amplias zonas de poder y dominio que abarcaron Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, pues facilitando la presencia de jefes guerrilleros, quienes se presentaron en territorios en determinados centros de operación. En sí, los llaneros preferían unirse al combate o a los jefes en quienes veían como a sus protectores, pues en sí, en lugar de esperar su muerte. En ese contexto, la sociedad llanera cobró gran importancia por el conocimiento que cada miembro de los diferentes niveles sociales tenía llanero, es decir, ellos tenían mucho conocimiento de lo que pasaba, porque en sí tenían como una unión con los mismos jefes guerrilleros.
En sí, todo esto lo hacían pues para no acabar muertos, o sea, en cierta parte para buscar protección. Eh, ¿Cuál es el contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido? Bueno, la historia de Colombia, pues en la historia de Colombia se ha visto involucrado en distintos hechos que han conducido a la lucha de los sectores excluidos o marginados del país. Dichos hechos pues han llevado a la reivindicación de sus derechos que les han sido arrebatados desde la independencia del país. Pues, por ejemplo, la población campesina no se ha visto extensa de este problema de la exclusión. Pues en sí los sectores rurales han visto siempre vulnerados sus derechos en acciones a las tierras y por ende a la propiedad. Como hemos nombrado, ellos se han visto en el desplazamiento forzado de sus tierras. También se les ha vulnerado muchos derechos como la salud, estudio, reconocimiento también de su trabajo. En sí, el sector campesino ha marcado un gran contexto histórico en nuestro país, en Colombia, porque en sí Colombia es muy reconocido pues por la parte agraria y esto no se le ha reconocido como tal a los campesinos. Es así como ellos pues han hecho marchas, huelgas, entre todas esas cosas, pues para que se les sea reconocido eso. Eh, Incluso gracias a todas esas marchas, ellos han creado leyes, normas que los protegen, como por ejemplo está también la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas Negras e Indígenas de Colombia. Pues como esto lo indica, estas ayudan a proteger a estas mujeres cuando se les, por ejemplo, sufren algún desplazamiento o violencia hacia ellas. En sí, el sector campesino hace gran parte de la historia de Colombia, pues por lo que hemos nombrado anteriormente. Bueno, en conclusión, eh, cuando pensamos que tanto se ha avanzado en los procesos de democratización, podemos decir que no fue un gran avance. En sí, hasta el día de hoy se ha visto cómo los campesinos siguen imponiendo marchas para hacerse escuchar y exigir sus derechos como todo ciudadano colombiano. En sí, a Colombia aún le falta mucho para poder dar una solución como tal a estas personas, porque podemos ver en las calles a veces cómo hay gente o indígenas que han sido forzados o sí, han sido forzados a salir de sus tierras, por lo mismo, por los conflictos armados o por la dominación de sus tierras para la siembra de coca o cosas así. Entonces, pues en sí, Colombia tiene que mejorar mucho esta parte con el sector campesino. Cordial saludo, me presento, mi nombre es María del Pilar Montoya Pinzón. Como ya lo han dicho o hablado mis compañeras, estamos aquí para hablar del consolidado de las preguntas asignadas por el docente de Cultura Política del tema tratado a lo largo de todo el semestre o de todo el periodo, en el cual a mí me asignaron dos preguntas como tal. La primera vendría siendo qué población es afectada y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado. Realmente yo dividí esta pregunta en dos. La primera parte pues vendría siendo qué población es afectada y la segunda, quiénes son los actores relevantes del sector social investigado. La población afectada realmente vendría siendo el campo quien vivió esto pues de manera directa. ¿Y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado? Realmente yo los catalogué en cuatro. El primero vendría siendo lo que es el gobierno. Segundo, tengo lo que es la guerrilla. Tercero, tengo lo que son las personas quienes obviamente también los campesinos pues harían parte de esta. Y cuarto vendría siendo lo que son los medios de comunicación, ya que pues todo esto se dio de manera conjunta como tal para que se viviera pues de manera directa lo que fue la etapa de la violencia. ¿Cuáles son los hechos históricos que influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentado? Bueno, como tal, los hechos históricos, pues fueron más que todo como las disputas de pensamiento entre lo que fueron liberales y conservadores, en la cual pues tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues se vio lo que fue como tal una revolución violenta
realmente de estas corrientes de pensamiento, en la cual pues se destacó lo que fueron las agresiones, las persecuciones, lo que fue el terrorismo, lo que fue también la destrucción de propiedad privada, lo cual causó de que los campesinos se trasladaran como tal de lo que era el campo, pues a la ciudad, pues obviamente buscando un mejor bienestar como tal, y pues quienes fueron atacados de manera pues directa, no obviamente pues en atentados que realmente eran para ellos mismos, para su familia. Entonces esto pues obviamente causó como esta agresión hacia ellos, y pues ellos por eso también tuvieron que como que trasladarse, porque estaban en la mitad de estas disputas de lo que era el gobierno y de lo que eran pues las corrientes de pensamiento, corrientes políticas que se estaban dando en ese entonces. Y también pues obviamente tras todo esto pues obviamente pues se dieron lo que son los medios de comunicación censurados, porque obviamente pues tras ellos estar viendo de que estaba pasando todo esto, de que pues tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues como que hubo una revolución grandísima pues contra, entre o contra conservadores y liberales, pues entonces estos tuvieron que censurarse para que otros países pues no se dieran cuenta de la situación tan crítica realmente que estaba sufriendo Colombia en ese entonces. Bueno, como tal, esas fueron las respuestas a las preguntas asignadas por el docente, y dejo hablar pues a mi compañera. Muchas gracias por la atención recibida. Reciban un cordial saludo, respetado tutor y compañeras. A continuación voy a dar solución a algunas preguntas basándome en la temática seleccionada en la fase anterior, que consiste en el sector campesino del año 1949 y 1957 de los Llanos Orientales. Primero, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, primero que todo, hace referencia a la actualidad, grandes cambios en cuanto a la economía, turismo, participación política. ¿A través de qué? A través de entidades que están vinculadas, como Corpoica, Finagro, Banco Agrario, entre otras. Esto a través de restituciones de tierras, impulsando la formación y fortalecimiento del sector campesino, que genera empleo, asimismo ingresos estables para este sector. Segundo, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el contexto de la cultura política? Esto se relaciona según la historia que marcaron estos hechos, de tal manera que se recopila información, conocimientos, logrando evaluar y analizar estos diferentes contextos. Además, ver el sistema político en el que sucedió. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta a través de sus líderes. A través de los líderes, ¿por qué? Porque los líderes son los que llevan lo que el campesino necesita. Son los que a través de ellos el gobierno habla. Entonces, ahí es donde empieza a participar el sector campesino. ¿El líder qué hace? El líder prácticamente lo que hace es recopilar la información de los demás, de este sector, y asimismo da el punto de vista y lo que ellos están exigiendo frente al gobierno. De esta manera aporta a la construcción de la democracia. Para concluir, para generalizar la cultura política, primero que todo, la cultura política es una materia muy fundamental, ya que a través de ella podemos referenciar diferentes hechos, diferentes tipos de hechos que han habido y han sido muy importantes para la sociedad. Segundo que todo, en cuanto al sector seleccionado, al sector campesino, podemos ver cómo el gobierno ha individualizado este sector, cómo este sector ha sido golpeado fuertemente, ha sido abandonado, acorralado entre problemáticas como es la guerrilla, el Estado haciendo el Estado a través de la corrupción, a través del desplazamiento, violaciones, entre otros. Ya que a veces uno lo que hace es juzgar y juzgar, pero nunca sabe en sí cómo fueron las cosas. Entonces es muy importante poder saber la historia y poder tener como ese conocimiento antes de
poder decir o sacar conclusiones, decir, bueno, esto pasó por algo, ¿sí? Además, esto hace también que nosotros conozcamos un poco más y hagamos valer nuestros derechos frente al gobierno, de que no tenemos que, digamos, conformarnos con, con lo que nos dice el gobierno. Les agradezco a todos por su atención prestada. Muchas gracias. A continuación voy a dar solución a algunas preguntas basándome en la temática seleccionada en la fase anterior, que consiste en el sector campesino del año 1949 y 1957 de los Llanos Orientales. Primero, ¿cuál es el contexto actual de la temática? Bueno, primero que todo, hace referencia a la actualidad grandes cambios en cuanto a la economía, turismo, participación política. ¿A través de qué? A través de entidades que están vinculadas, como Corpoica, Finagro, Banco Agrario, entre otras. Esto a través de restituciones de tierras, impulsando la formación y fortalecimiento del sector campesino que genera empleo, asimismo ingresos estables para este sector. Segundo, ¿cuál es la relación de la temática investigada con el contexto de la cultura política? Esto se relaciona según la historia que marcaron estos hechos, de tal manera que se recopila información, conocimientos, logrando evaluar y analizar estos diferentes contextos. Además, ver el sistema político en el que sucedió. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Aporta a través de sus líderes. A través de los líderes, ¿por qué? Porque los líderes son los que llevan lo que el campesino necesita. Son los que a través de ellos el gobierno habla. Entonces, ahí es donde empieza a participar el sector campesino. ¿El líder qué hace? El líder prácticamente lo que hace es recopilar la información de los demás, de este sector, y asimismo da el punto de vista y lo que ellos están exigiendo frente al gobierno. De esta manera aporta a la construcción de la democracia. Para concluir, para generalizar la cultura política, primero que todo, la cultura política es una materia muy fundamental, ya que a través de ella podemos referenciar diferentes hechos, diferentes tipos de hechos que han habido y han sido muy importantes para la sociedad. Segundo que todo, en cuanto al sector seleccionado, al sector campesino, podemos ver cómo el gobierno ha individualizado este sector, cómo este sector ha sido golpeado fuertemente, ha sido abandonado, acorralado entre problemáticas como es la guerrilla, el Estado haciendo el Estado a través de la corrupción, a través del desplazamiento, violaciones, entre otros. Ya que a veces uno lo que hace es juzgar y juzgar, pero nunca sabe en sí cómo fueron las cosas. Entonces, es muy importante poder saber la historia y poder tener como ese conocimiento antes de poder decir o sacar conclusiones, decir, bueno, esto pasó por algo, ¿sí? Además, esto hace también que nosotros conozcamos un poco más y hagamos valer nuestros derechos frente al gobierno, de que no tenemos que, digamos, conformarnos con lo que nos dice el gobierno. Les agradezco a todos por su atención prestada. Muchas gracias.